Bueno, eh, antes de empezar, quisiera eh, decirles que para mí todo este tiempo, dar gracias al Señor por todo este año que ha transcurrido, eh, dándole gracias al Señor por ese privilegio que me da de honrarme con la presencia de ustedes, porque para mí es una honra grande tenerlos a mi alrededor y poder compartir este mensaje. Yo, siendo un hombre tan pecador, el Señor me levanta cada fin de semana y todos los días, y especialmente cada fin de semana, a traer este mensaje de salvación para cada uno de nosotros. De verdad que para mí es un privilegio muy grande haber estado todo este año y pidiéndole al Señor Jesús que para el próximo año, hablando en los tiempos de cronómetro que nosotros humanos tenemos, porque pues el Señor no se rige por lo mismo, el mismo reloj nuestro, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. De hecho, esto que yo estoy hablando para el Señor ya habrá pasado. Y eh, es algo más de humanos. Estas festividades que vienen de fin de año es una tradición de hombres que a mi parecer no violenta la palabra del Señor Jesús, no la violenta en el sentido, el Señor no mandó que celebráramos fin de año, hiciéramos fiestas y estas cosas. No está escrito, de hecho, casi toda la mayoría de las festividades son festividades paganas, eh, pero como les he venido diciendo y a nivel de las escrituras, si hay alguna tradición que violenta la palabra del Señor Jesús, que va en contra de sus mandamientos, pues no es bueno hacerlo. Pero pienso que en este momento es como un día como que lo tomo yo como de reflexión, reflexionar qué hemos hecho en este caminar en las cosas del Señor. Am, si le dimos rienda suelta otra vez a ese pecado que nos ronda o avanzamos cada vez más apartándonos de eso que nos aparta del Señor. Es un momento de volver a reflexionar para que empecemos un año de la mano del Señor Jesucristo, porque ustedes saben que en la Escritura dice que separados de nuestro Señor Jesucristo, nada podemos hacer, absolutamente nada. Así que cada proyecto para el año 2026, eh, lo primero es siempre poner al Señor Jesucristo. Cada proyecto, cada plan, cada organigrama que usted vaya a hacer para el 2026, el Señor Jesús primero. Siempre. El primero. Que dentro de ese organigrama yo esté pendiente de estar estudiando su palabra, que dentro de ese programa yo esté pendiente de ir a predicar, de dar testimonio con mi vida a las demás personas, de ofrendar, de estudiar las escrituras. Y todo lo demás, dice Mateo 6:33, 6:34, vendrá por añadidura, porque eso es buscar el reino de Dios y toda su justicia. Les bendigo en el nombre por eso, Señor Jesús, que haya mucha abundancia, eh, que esos anhelos del corazón de cada uno de ustedes en la voluntad del Señor se cumplan, primeramente. Así que eh, un feliz año nuevo, por si de pronto no alcanzo y se me olvida terminando la prédica, aprovecho este espacio para manifestarles el amor que siento por ustedes, el respeto que siento por ustedes y el anhelo grandísimo que el Señor les abunde siempre, que les dé sabiduría en su palabra y que los encamine y los lleve siempre a ese plan de salvación para una vida eterna. Amén. Bienvenidos todos. Teníamos una tarea que por ahí Glorita ya dijo que, por ahí Glorita dijo que la tarea era mirar en las escrituras
el libro de Génesis en el capítulo 4, versículo del 1 al 8. Bueno, hoy vamos ahí. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hicimos la semana pasada. En este mensaje grande que el Señor nos ha repartido para este mes larguito ya, que nos invita el Señor a que es hora de levantarnos de ese letargo, de ese sueño en que andamos. Y habíamos hecho unos subtemas que nos ayudaron y nos están ayudando a entender este título, este mensaje. Subtemas como tenemos que despertarnos en el amor a Dios, levantarnos y despertarnos en amar más al Señor porque estamos dormidos en eso, levantarnos y despertarnos al estudio de la palabra. Y estamos desarrollando hoy, tenemos que despertar y levantarnos para ofrendar bíblicamente. Les puedo decir que estos mensajes que acabo de mencionar, estos subtítulos, están en nuestra página web de YouTube, Casa Oración Torre Fuerte Dubái. Ahí están todas las prédicas. De hecho, ya está subida a la plataforma la, la prédica de la semana pasada, que trató sobre el diezmo. Y también en nuestra página www.casadeoraciontorrefuerte.com. Esa misma web, ahí están las prédicas en audio y además un regalo muy hermoso para todos nosotros que es nuestra emisora. Sigue funcionando allí 24/7 para que ustedes puedan escuchar música que alaba al Señor Jesucristo, sin interrupción, sin comerciales. Así que los invito a que visiten estas páginas donde están estos temas para que puedan llevar un hilo conductor de lo que se está hablando. Amén. Entonces, hace 8 días, eh, uno de los puntos claves para que podamos entender lo que viene hoy, lo vimos la semana pasada en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23. Vamos a repasar. Capítulo 23, versículo 21 al 23, dice la escritura así. Yo lo espero unos segunditos para que busquen allá en su palabra. Espero y confío en el Señor Jesús, que cada una y cada uno de ustedes tenga las escrituras en su ojo, en su mira, ahí, pegadita al corazón, al pensamiento. Es muy importante para no ser engañados. ¿Se acuerda que cuando vimos que debemos levantarnos hacia el estudio de la palabra del Señor, vimos un pueblo muy hermoso llamado Berea, que vino Pablo a decirles que el Señor Jesucristo es el Mesías, que Él es el Cristo, o sea, el Dios que se hizo carne? Ellos dijeron, no, espere un momentico, y empezaron a mirar en las Escrituras y se dieron cuenta de que el Señor Jesús es el Cristo y creyeron. Es muy importante, pero que tengan la Biblia ahí, que lean conmigo, que la sigamos para que no seamos engañados. Deuteronomio 23 dice en el versículo 21, cuando haces voto al Señor tu Dios, ¿qué es un voto? ¿Alguien me puede decir qué es un voto? Para que vayamos entendiendo lo que leemos. ¿Qué es un voto? Bíblicamente estamos hablando. ¿Qué es un voto? Una promesa. Muy bien, hijo amado, es una promesa que se le hace, una promesa muy sublime, solemne, que se le hace a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Todopoderoso. ¿Sí? Es un compromiso que tenemos con nuestro Creador. Eso es un voto. ¿Sí? Entonces, eh, dice la escritura aquí, cuando haces voto al Señor tu Dios, o sea, cuando haces esa promesa, cuando haces ese compromiso solemne con el Señor, dice la escritura, no tardes en pagarlo. O sea, no te demores, cumple.
Dice la escritura, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y sería pecado en ti. O sea, el Señor te lo va a exigir porque con Él uno no juega. Así como Él dice que hace y lo hace, nosotros debemos ser igual, cumplir con lo que le prometemos, nos comprometemos con nuestro Señor cuando hacemos voto. Dice, más cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, porque no te comprometiste. 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a nuestro Señor Jesucristo, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Mire, pagando la ofrenda voluntaria, porque fue algo de voluntad, pero te comprometiste. Y mire aquí donde empezamos, cuando el Señor nos empieza a hablar sobre la ofrenda. Ya nos dimos cuenta que el diezmo, tú no estás obligado a ningún diezmo en este tiempo. Ya no estás obligado. Eso era para los sacerdotes levitas que no tenían eh, heredad aquí en la tierra, que la heredad era el mismísimo Señor. Entonces, el Señor nunca mandó, jamás mandó que los que somos insertados como nuevo pueblo tengamos que cumplir esa acta de decretos que Él mismo abolió en la cruz. Él en el madero abolió esa acta. Es clarita la escritura. Tú no estás obligado a pagar ningún diezmo, pero sí a ofrendar. ¿Y por qué? Porque la ofrenda es un acto en el cual tu fe y tu confianza en el Señor Jesús se va a reflejar allí. Y es una manera en la que el Señor prueba tu corazón y el mío para nuestro bien. Porque la escritura es bien clara, mi amado. Acuérdese que lo vimos en otras prédicas que en Hebreos 11:6 es claro. El Señor dice, porque sin fe es imposible. Imposible. O sea, no hay posibilidad de agradar a nuestro Señor Jesús. Es imposible. Entonces, el Señor nos manda a ofrendar. Él no necesita nada de nosotros porque Él es el dueño de todo el oro y la plata del universo, del mundo. Eso está escrito. Pero Él lo está haciendo y lo hace en una forma espiritual cuando dice que hacemos ofrenda al Señor. ¿Cuándo yo hago una ofrenda al Señor? Cuando yo hago un voto y me comprometo a ofrendarle a un hermano. Acuérdense que vimos en el juicio de las naciones que el Señor dice que va a apartar a sus cabritas, a las cabras a la izquierda y a sus ovejas a la derecha. Y le dirán los de la derecha, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve preso y me visitaste, porque estuve desnudo y me vestiste. Entonces le preguntaron a los discípulos, Señor, ¿cuándo tuviste preso y te visitamos? Y él le respondió, cuando ustedes fueron y visitaron a esa persona que estaba en la cárcel, me visitaron a mí. ¿Sí? Es por dónde va esta cuestión de lo que es ofrendar. Y le dijo a los de la izquierda, porque tuve sed y no me diste de beber, pero Señor, cuando te dimos sediento y no te dimos agua. Y él le dijo, cuando a esta persona que tenía sed no le diste de beber, me lo hiciste a mí, no me diste de beber a mí. Todos esos se van para el infierno. Clarita, la escritura es bien transparente. Con esto quiere decir, y estoy afirmando y confirmando, que el Señor no necesita de, de tu dinero, de tus ofrendas para Él.
Él necesita que tú ofrendes a un hermano porque lo hace como para Él. Por eso dice la Escritura que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor Jesús. En ese orden de ideas, lo que el Señor está viendo es tu corazón, está viendo es qué es lo que tienes tú verdaderamente, espiritualmente para el Señor. Y en esto te estoy diciendo es que el Señor va a ver si verdaderamente crees en Él, confías en Él y no en tus propias fuerzas ni en tus propias decisiones. Lo que el Señor necesita de nosotros es que confiemos en Él, porque en la medida que nosotros confiemos en Él, vamos a estar adheridos a Él, es más fácil estar fuera del pecado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entre más esté compenetrado con el amor a las personas, con el ayudar, como vimos hace 8 días, que los discípulos vendían todo y reunían el dinero entre todos para que no le faltara nada a nadie porque daban y repartían por igual a todos. Mire que una de las partes que estuve mirando en el griego y en el hebreo de la palabra que está en el original, para ofrenda, uno de esos sinónimos para ofrenda en el griego me impactó y me llamó mucho la atención porque se llama dividir, repartir en partes iguales. Eso se llama ofrendar, fraccionar. Y nosotros estamos llamados a eso, a lo que me da el Señor, repartir, dividir para compartir con otros. Y es un ejercicio que se nos está olvidando y todo el mundo se le ha olvidado porque muchos predicadores inescrupulosos no han enseñado en profundidad lo que el Señor demanda sobre la ofrenda. Y lo que han hecho es apartar a miles y millones de personas de las congregaciones. Porque cuando tú invitas a alguien a la congregación, lo primero que dice, no, yo a esos lugares no voy, una pedidera de plata, una robadera, y la gente pasándola mal, aguantando hambre, y los predicadores viviendo a sus anchas. Y vamos a ver, y es cierto. Entonces muchas personas están heridas y pisoteadas en su corazón por esta situación, por la mala enseñanza. Pero cuando una persona que está con la doctrina del Señor Jesús, con base a lo que es una buena ofrenda, así esa persona que usted le haya ofrendado, lo apuñale, hable mal de usted, usted no se va a apartar del camino del Señor, porque usted se la entregó fue al Señor, no a esa persona. ¿Sí me hago entender? Lo aplicamos a lo que el Señor nos dijo en el juicio de las naciones. Eso va a ser para juicio a esa persona, no para ti, porque en tu juicio el Señor se dio cuenta que tú tenías un corazón dispuesto, que tenías un corazón con fe, confiado en el Señor, que no necesita de lo que estás dando porque lo suples todo en el Señor Jesús. Y eso es fe. Y eso es lo que le agrada al Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Sí estamos? Entonces, es muy importante que cuando yo haga ese voto, ¿cierto? Dice que yo tengo que pagar esa ofrenda voluntaria, porque vimos hace 8 días, también estábamos viendo, que el Señor ama al dador alegre, que cuando tú des, no des por necesidad ni por obligación. Mire lo hermoso que es ofrendar. Ningún predicador, ninguna persona puede usted chantajearlo, manipularlo a que usted tiene que llevar dinero.
Cuando el Señor está hablando es un voto que usted hizo, es algo voluntario, que si tú quieres agradar al Señor, porque el Señor va a poner eso en el corazón para probarte, para probarte. Te voy a dar un ejemplo. Tú a veces tienes el dinero porque la ofrenda es dinero. Y no solo dinero, muchas cosas. La escritura nos va a enseñar, ofrendar es algo macro, es algo, es tener fe en el Señor, es desprenderme de las cosas materiales y compartirlas con las personas que conviven y me rodean. Y así no sean personas que me rodean, sino yo ver la necesidad de un ser humano, poderle ayudar, extenderle mi mano, aún sacando de lo que yo necesito para que esa persona viva mejor que yo. Eso es fe, porque confío en el Señor, no en mis manos ni en el trabajo, porque en última, su primera instancia, el que me da el trabajo me lo quita es el mismo Señor. Entonces, no sé de qué nos aferramos, no sé de qué nos agarramos de cosas materiales como si fuese nuestra salvación, nuestra ayuda en ese momento. Cuando empezamos a ejercitarnos, a soltarnos de todo, es que tenemos verdaderamente una libertad económica. La libertad económica no se basa en que usted tenga todos los recursos para vivir 20 años sin hacer nada. Eso no es libertad económica. La libertad económica es que usted teniendo mucho o no teniendo nada, depende del Señor Jesús. Es eso. Así que la escritura es bien clara. Entonces, cuando hagamos esos votos, entreguémosle las cosas que le pertenecen al Señor, porque Él es el que va a poner eso en el corazón para probar tu fe. Usted les decía, yo puedo andar y tengo mm, 500.000 pesos en el bolsillo para hablando plata de Colombia y lo necesito, porque con eso voy a pagar la renta. Pero si el Señor me llega a poner en mi corazón que tengo que sacar de ahí 100.000 pesitos para ayudarle a una familia que me di cuenta que como que no tienen con qué comer y es más importante suplir esa necesidad. Y el Señor puso en mi corazón ofrendar 100.000 pesos, pero al mismo tiempo, ¡pum!, me llegó lo de la renta. Entonces yo no puedo decir ya cuando en mi corazón, en mi mente, ya estaba puesto que yo iba a llevarle esos 100.000, yo no puedo salir con el cuento de decir, uy, no, pero es que me llevó la renta. Le tocó al hermanito seguir raspando hielo ahí en la nevera y comiendo hielo raspado porque me toca pagar la renta. Eso no es fe. Les garantizo 100 por 1 porque lo he vivido. Y no una vez, muchísimas veces de todos estos 20 años que llevo predicando. Usted tiene y lo entrega. El Señor es tan hermoso que Él sabe que usted tiene que pagar esa renta y la bendición va a llegar por otro lado. Así que una vez que usted anidó en su corazón, eso es como si usted hiciese un voto y es una prueba que el Señor te pone. Si tú confías en Él, te la ofrenda es más la confianza que debo tener en el Señor que otra cosa. No es nada más que eso. No es pensar que nuestro Señor Jesucristo es gerente de la banca universal, que Él, usted va y le deposita en el cajero 10.000 pesos y Él le va a entregar con intereses y usted está obligado a que me dé esos intereses y cada vez que yo meto tengo que esperar porque mucha gente piensa así. Los adoctrinaron de que ellos dan y les va muy bien, que el Señor les va a devolver más. Y volvemos a lo mismo. Y hay gente que le va muy bien cuando está diezmando, pero el Señor coloca un espíritu engañoso para que esa gente crea que eso es así y se pierda. Porque la esencia de eso, de ofrendar, no es esa. La esencia es confiar en el Señor. Porque el Señor ama al dador alegre.
porque yo doy por con alegría, porque doy no por la necesidad de que me devuelvan, ni por obligación, porque si no me mandan, me regañan, me censuran. No, no es así, es algo totalmente espiritual. Así que la escritura nos va a llevar hoy a la tarea que tenemos en, en el libro de Génesis, pero yo quiero que vayamos al libro de Samuel, porque en el libro de Samuel me va a dar una cita para que entendamos lo que dice Gálatas 6:7. No nos engañemos, nadie puede engañar, nadie puede engañar al Señor Jesús, nadie puede burlar al Señor Jesús. No te engañes, dice la Escritura. No nos engañemos. El Señor Jesucristo no puede ser burlado. ¿Estamos? Entonces, aquí, para que podamos entender eso, el Señor nos va a ampliar en Primera de Samuel 16, en el capítulo 16, nos va a mostrar una parte clave que es nuestro corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, ya les voy a decir el versículo y antes quiero ponerlos en el contexto. Aquí eh, el rey Saúl hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Consultaba hechiceros, brujos, todas estas cosas que el Señor no le agradaba y el Señor lo destrona. Pecó contra el Señor. Entonces él le encarga al profeta Samuel que fuera a los hijos de Isaí, ¿sí? Que visitara a Isaí y que entre los hijos de Isaí se iba a proveer del nuevo rey de Israel. Entonces el profeta Samuel fue y los puso así, en fila, así, frente. Y llegó Samuel y tan pronto vio al hombre más grandotote, portachón, de buen parecer. Dijo, ese es el rey. Y mire lo que dice la escritura. Primera Samuel 16:6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, o sea, los hijos de Isaí, él vio a Eliab. Eliab era unos hijos de este sacerdote Isaí. Y dijo, de cierto delante del Señor está tu ungido. 7. Y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice el Señor. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo vamos entendiendo lo que es la ofrenda? ¿Para dónde va la ofrenda? El Señor mira lo que hay en el corazón. 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab, a otro de los hijos, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Hizo pasar luego a Isaí, a Samá, y él dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a mesa hasta que él venga aquí. En esa época un pastor, una persona que pastoreaba,
las vaquitas, las ovejitas. Era considerado como una persona eh, como de un estrato muy bajo. Es más, a veces se catalogaba como el bobito del pueblo. Ahí para espantar los perros o los lobos que venían ahí, los animalitos. Y entonces era de una estima muy baja considerarse que usted era un pastor. Pero mire lo que el Señor toma de lo vil y lo menospreciado, dice la Escritura, lo levanta el Señor para glorificar su nombre. Entonces, David era un man pequeñito, era un hombre pequeño, no como los otros que eran fortachones y demás. Y en el 12 envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Saben por qué el Señor escogió a David? Porque David tenía un corazón conforme al del Señor. ¿Qué quiere decir eso? El corazón que el Señor busca de usted y de mí. Un corazón que es verdaderamente limpio, que confía en Él, que no confía en lo material. Si estamos entendiendo, ahorita la Escritura vuelve y nos amarra con esto que estamos leyendo. Lo importante aquí, lo que les quiero decir, es que el Señor dice claramente, le dijo a Samuel, que no miremos a su parecer ni lo grande de su estatura, sino que lo que mira es el Señor, es lo que está en nuestro corazón. Él mira lo que está en nuestro corazón. Nosotros siempre miramos lo de afuera, pero el Señor mira nuestro corazón. Entonces, muy clave eso que les estaba leyendo. Entonces, para que podamos entender la ofrenda, el por qué Caín, ¿sí?, mató a Abel. ¿Qué pasó allí con esa ofrenda? Ya el Señor me está mostrando en la Escritura que es algo que está en el corazón, que no es por las cosas materiales, sino por lo que tú tienes en el corazón. Y es eso, agradarle al Señor con tu fe. En el libro de los Hechos, vamos a ver a una persona que piensa que el don de Dios tiene precio económico. Y esto es para la gente que cree que porque usted da, que porque usted diezmó, usted se ganó el derecho de que tiene que devolverle el Señor a usted. De eso no se trata. Sigo insistiendo, como la Escritura me insiste que haga, y es mostrar que el Señor lo que va a ver es la intención de tu corazón. Al Señor no le importa la cantidad del dinero, porque aquí la Escritura me va a mostrar por ejemplo, Caín, que él dio lo mejor, pero también me va a mostrar una viuda que dio lo poquito que tenía. No es en cantidades, es en abundancia en el corazón, lo que el Señor nos quiere llevar para que es ofrendar, para que de hoy en adelante nos levantemos a ayudar, a ofrendar, a compartir con lo que el Señor nos da en todo momento. No es un ejercicio de esta semana, el otro mes sí, en un año no. Hay gente que en la congregación han pasado años, jamás han dado un solo dirham o un solo peso para los demás. Y ojo,
para los que me están escuchando y ustedes que están ahí, yo no estoy haciendo ninguna campaña política para que me den plata. Gloria al Señor Jesús, yo dependo de mi Padre, de Él, del Señor Jesucristo. Amén. No estoy haciendo ninguna campaña de dinero. Estoy predicando la palabra del Señor para vida eterna para ustedes y para mí. Porque a eso también debemos levantarnos, a predicar la palabra del Señor. Entonces, es más exhortar, exhortarnos unos con otros, y exhortar significa llamar la atención con cariño a un hermano, con amor. Es eso que estoy haciendo en este momento. Repito, no estoy haciendo campaña para recoger dinero. Estoy exhortando, exhortando a que hagamos las cosas desde lo más profundo para agradar al Señor, para que nuestra fe crezca, porque sin fe es imposible agradar al Señor Jesús. Si estamos, ¿dónde quedamos aquí? Hechos. Vamos para el libro de los Hechos, capítulo 8, donde me va a mostrar un personaje, como muchos en las congregaciones, que entran, se bautizan, cantan, aplauden, se dan golpes de pecho y llevan años y tienen una mala información o una mala doctrina porque así los adoctrinaron y los enseñaron, con temor, con miedo y de que tengo que pagar si no me voy para el infierno, y eso es mentira. Por eso les hice leer desde Samuel allá, desde Deuteronomio, que si usted no abre su boca para no dar nada, pues, pero si usted hizo voto con el Señor, tiene que pagar la ofrenda. Eso dice la escritura. Por eso el Señor dice que lo que Él mira no es lo que está por fuera de ti, sino lo que está dentro de tu corazón. Porque eso es lo que nosotros siempre miramos. Entonces, aquí nos va a dar el ejemplo de una persona que estaba en el mundo, entró en el caminar con los discípulos de Jesús, pero como siempre todavía no había renunciado en su mente al pecado que era el amor al dinero. El dinero no es malo. Primera de Timoteo 6:10 dice que raíz de todos los males, de todos los males del mundo, dice raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Es de ahí porque el Señor nos manda a ofrendar, para que no nos dé ese cáncer y no que podamos morir por ese cáncer que es amar al dinero, porque es la raíz de toda la maldad. ¿Estamos? Entonces aquí, mire, en el libro de los Hechos aparece, eh, aparece un personaje llamado Simón, conocido ahí como Simón el Mago. Y aprovecho para decirles que el Señor aborrece la magia. Así que los que tengan niñitos y quieran llevar a sus casitas el mago del barrio, el amigo que es mago y que hace salir conejitos y eso el Señor lo abomina. ¿Qué cuento que es magia blanca o magia negra? La magia es mentira. Punto. Eso lo dice el Señor. Aquí este mago, mire lo que hizo. Vamos a leerlo. Vamos a ver desde el 4 para que entendamos qué estaba sucediendo alrededor. Dice, aquí en los Hechos de los Apóstoles, su palabra dice, hechos significa lo que hicieron los apóstoles. Quedó por escrito todo el cumplimiento de que el Señor Jesús dio a los discípulos que tenían que hacer. Y aquí quedó plasmado, inspirado por el Señor Jesús. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. O sea, porque ustedes saben que
la iglesia del Señor estaba siendo perseguida, aún por Saulo, Saulo de Tarso, que es conocidísimo como Pablo. Pablo, cuando la conversión de Pablo, él iba hacia Siria, pidió cartas a los reyes de allá para entrar y sacar a los que estaban siguiendo al Señor Jesús de allá de las mechas y venirlos a traer a Jerusalén para matarlos a piedra. Eso hacía el apóstol Pablo. Hasta que en ese caminar el mismísimo Señor Jesús se le presentó. Al mediodía, dice. ¿Por qué dice al mediodía? Porque quería ver un realce de que el Señor es la luz. Fue tan fuerte la presencia del Señor que lo cegó su luz en pleno día, a plena luz del día, en mediodía hay mucha luz porque el mediodía el sol está en toda la mitad, hay más iluminación, pero lo que lo cegó fue la luz de la presencia del Señor. Y él cuenta eso, y hubo la conversión. Fue cuando Pablo dice, ¿quién eres tú? Dice, soy Jesús, ¿por qué me persigues? Y ahí se dio cuenta Pablo porque a Jesús ya lo habían crucificado y había resucitado. Entonces ya Pablo deja de seguir la iglesia, pero en este momento, un capítulo atrás, Saulo estaba persiguiendo la iglesia y a todos los, los discípulos de Jesús los están persiguiendo por predicar el nombre del Señor Jesús. Hasta el día de hoy sigue la persecución. Entonces dice, y fueron dispersos, entonces dice aquí, Hechos de los Apóstoles 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, o sea, las buenas nuevas del Señor Jesús. Entonces Felipe, el apóstol, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién me puede decir ahí, levante quién es Cristo? ¿Quién me puede decir quién es Cristo? El Señor, el Dios Todopoderoso. Amén, su nombre es Jesús. El Cristo significa el Mesías. Entonces, 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados porque el Señor los envistió de poder. Hay una parte en las escrituras donde el apóstol Pedro pasaba, o el Pablo, algunos de los discípulos pasaba y con las sombras, si había un paralítico, caminaba con la sola sombra. Mira el poder tan grande que le dio el Señor. 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes de magia les había engañado por mucho tiempo. La magia es un engaño. 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Este mago creyó y habiéndose bautizado, se hizo bautizar. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito, estaba wow, wow, como muchos de nosotros cuando entramos con emoción a la iglesia. Y tan pronto medio viene una pruebita, mientras viene algo que no me gusta, me retiro de la congregación, porque no estaba cimentada en la roca que es Cristo. Porque fue una semilla que se botó en el camino y vinieron los pájaros y se la comieron y la gente lo pisoteó. No dio fruto. Parábola del sembrador. Con gozo, maravillado, wow, estaba atónito, no, oh.
el Señor y tal cosa, y hablamos del Señor. Y viene la pérdida de un ser querido a la casa, perdí mi trabajo, no me va bien en esto. Entonces, hasta ahí se nos acabó el gozo. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Sí ve? ¿Ustedes qué cree que vio el Señor Jesús en ese corazón, en esa decisión que este Señor tomó? Deme a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere la mano reciba el Espíritu Santo. Eso suena muy bonito, suena muy eclesiástico, suena muy de congregación cristiana, pero en el fondo, mire lo que el Señor le revela a Pedro, qué es lo que había en el corazón de este personaje. 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, o sea, muérete con tu plata, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aquí la escritura me está enseñando y mostrando que porque tú diezmas o porque ofrendas o por todo eso que se inventan en las iglesias, que primicias, que semillas, un lenguaje ahí todo embaucador para sacar dinero, y piensa la gente que con eso que está haciendo va a obtener el don de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios. Claramente el apóstol Pedro le dijo a este personaje, a este seguidor del Señor Jesús, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que tú puedes comprar al Señor, que tú puedes chantajear al Señor, porque puedes sobornar al Señor. El que piensa que por diezmar o por dar ofrendas le va mejor en la vida, está pensando que puede sobornar al Señor Jesús. Eso es un pecado, eso es una blasfemia. Y le dice, sigue diciéndole el apóstol Pedro, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. ¿En cuál asunto? En imponer las manos. Porque para imponer las manos tiene que tener un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón contrito y humillado y reconocer el pecado. Y aquí este señor no estaba reconociendo su pecado, se quería tener una carta más el debajo de la manga para engañar a la gente con ese don. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Sí, es porque el Señor cogió a ese pastorcito humilde, pequeñito, de buen parecer, de ojos bonitos, chiquitico, no grandulón, porque el Señor vio que David tenía un corazón conforme al de él. Y lo que debemos procurar es tener un corazón conforme al del Señor Jesucristo.
un corazón que nunca engañó, un corazón que nunca defraudó, un corazón que amó, no odió. Eso es lo que busca el Señor. Por eso le digo aquí, tu corazón no es recto delante del Señor, porque cuando yo pongo el dinero por encima de todas las cosas, yo estoy en amargura. No dependo de Dios, mi corazón no es recto, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Mire que era una maldad. Y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Primera de Samuel, el Señor no ve lo que nosotros los hombres vemos. Aquí el apóstol Pedro no estaba viendo las cosas bonitas que él hacía o la intención bonita que él mostraba afuera. El Señor le dio ese don para reconocer que ese corazón no estaba recto delante del Señor. Por eso le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 8:24. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y fuera de eso, delega que otros hagan esas cosas por él. Lo que él debe hacer es, he pecado contra mi padre y contra mis hermanos. Señor, perdóname una oportunidad y cambia. Y el Señor ve ese corazón. Así como cuando vimos allá en Malaquías 3:10, esa cita que usan los predicadores para chantajear a las personas y sacarles el dinero, el diezmo. El Señor les dijo, ustedes me han robado en los diezmos, les dijo, pero pruébenme ahora en esto. Traigan los diezmos al alfolí y abriré las ventanas de bendición para que sobre y abunde en su casa. Les está dando la oportunidad porque Él es misericordioso. Y lo que tiene que hacer este señor Simón es, Señor, perdóneme. Y no decirle a los otros, fuera de eso, sí, uno puede decirle a los hermanos que oren, pero lo primero que tiene que hacer es, he pecado contra mi Padre, contra ti, Señor Jesús, he pecado contra ti. Y empezar a caminar de otra manera. Entonces notemos aquí que la escritura es bien clara, bien transparente. No es el dinero y la cantidad de dinero que tú des. Yo con eso no voy a comprar el don de Dios. Lo que el Señor va a ver dentro de esa acción de entregar ese dinero, o la ofrenda como venga, como sea, porque uno no solo ofrenda dinero, también ofrenda su tiempo, también ofrenda compañía, ofrenda cosas materiales, ¿sí? Lo que venga, lo que el Señor va a mirar es la intención de tu corazón. Es la intención. Y la intención número uno, que ahorita vamos a dar cuenta cuando miremos a Caín y Abel, es la total dependencia que debemos tener del Señor. Eso es fe. Que yo teniendo necesidad, no me importa, porque yo lo hago con alegría, porque estoy contento, porque sé que mi Redentor vive, porque sé que el Señor es mi fortaleza, porque repito el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero a la hora del té no creo, porque vuelvo y digo, ninguno de nosotros tiene la disciplina de recibir el salario o las cosas que el Señor le da y dividir y fragmentar
para compartir con otro. No, es que yo ya me cansé de ser bueno. Uno no debe cansarse de ser bueno. Uno, si Dios a usted ayudó y le dieron la espalda, le apuñalearon la espalda, continúe, porque usted le está sirviendo es al Señor, no a esa persona. ¿Sí me hago entender? Eso es fe. Y quizás tenemos que ver más allá, es la prueba. Si a mí llega una persona que le ha ayudado por años, escucho que está hablando mal de mí, se burla de mí, yo no tengo por qué dejar de seguir ayudando a las demás personas que no tienen la culpa, porque quizás el Señor le endureció el corazón a esa persona para probarme a mí y yo no veo más allá de la carne. ¿Qué debo hacer yo? Seguir ayudando. No importa si me van a aplaudir, no importa si me van a dar un trofeo, no importa si me van a ignorar, no importa. Usted, dice la Escritura, que debo tener un corazón recto delante del Señor, no como Simón el Mango tenía un corazón no recto delante del Señor, en hiel de amargura por cuestiones de dinero. Vamos a seguir en la Escritura. Dice aquí, la tarea que tenemos, la tarea que tenemos es Génesis, ¿verdad? Ya estamos llegando allá. Que es muy importante para que podamos entender esa lectura, todas estas citas y todo esto que hemos estado hablando, para que usted una vez por todas usted salga bendecido y en victoria, para que usted pueda hacer crecer esa fe y que su confianza en el Señor Jesús sea mucho mejor. Dice la escritura en Hebreos 11:4. A ver, necesito que alguien me lea, por favor, Hebreos 11:4. Yo, Uri, pastor. léame, mi hermanita, por favor. Bueno, señor, dice aquí Hebreos 11:4. Grandes ejemplos de fe. El 4. Por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Amén. Gracias, mi hermana. Mire que la escritura, lo que pasa es que cuando vayamos a leer allá en Génesis, dice que el Señor solamente recibió la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Entonces, los estoy llevando aquí para que ustedes entiendan que el por qué, porque las mismas escrituras me está enseñando que sí verdaderamente el sacrificio o la ofrenda que hizo Abel fue excelente, pero Caín no dio buen testimonio, ¿cierto? De que eso fuese justo lo que él entregó. Entonces, es bien clara la escritura. Por la fe, fue por fe. Más allá de la cantidad de cosas buenas que le ofreció Abel, y ya le voy a demostrar por qué es por fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio por fe. Ya les voy a explicar por qué. Dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, tenía un corazón recto ante el Señor, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella hasta el día de hoy. Primera de Juan 3:12. Ahí más adelantico viene Hebreo, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 3, versículo Yo, pastor. Sí, señor.
Hágame favor y me lee entonces Primera de Juan 3 11 y 12, por favor. Sí, señor. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Mire ya cómo el Señor me está mostrando desde Hebreos y desde Primera de Juan para que podamos entender lo que vamos a leer allá en Génesis. Me está diciendo que este Caín era del maligno y mató a su hermano. Por eso le digo, les digo y les repito, en Gálatas dice la escritura claramente, si no estoy mal, capítulo 6 versículo 7 dice, no te engañes, no te engañes, no se engañe ninguno de los que me está escuchando aquí. El Señor Jesucristo jamás puede ser burlado. El Señor vio en la ofrenda de Caín que él era malo. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y cuando usted ve que alguien está haciendo las cosas mejor que tú y hay envidia, lo callas, lo pisoteas, te burlas. Y dice en el 11 que este es el mensaje que hemos recibido desde el principio. ¿Cuál? Que nos amemos unos a otros, nos amemos unos a otros. Y aquí estos eran hermanos de sangre, ni siquiera se amaba el uno al otro, sino que el otro lo envidiaba porque estaba en el mal y fuera de eso lo mató. Pero es muy importante, vuelvo y le digo, de lo que estamos leyendo, allá en el marco de la fe nos mostró la escritura que mi amado Abel ofreció excelente sacrificio por la fe que él tenía. Vámonos al libro de Génesis capítulo 4, por favor. Desde uno, Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ojo, mire lo que me está explicando aquí la escritura. En el uno me está mostrando que eran bebés, porque acababan de nacer, ¿verdad? Y en el 2 la primera parte, me sigue mostrando que hay otro bebé, pero ya en ese mismo 2 en la parte B de ese versículo, dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Ahí está marcándome un tiempo, porque un bebé no puede ser labrador de tierra, el otro bebé no puede ser un pastor de ovejas. Significa que entre ese capitulito, ese versículo y en el otro pasaron años. Y fuera de eso, la misma escritura me dice en el 3 y aconteció andando el tiempo, dándome a entender que pasó todavía más tiempo. Por esa razón es muy importante que en la escritura, porque hay un tema por allá, que de dónde Caín sacó a su mujer si hasta ahora estaban dos. No, ya había pasado mucho tiempo y habían más personas. Nomás en esos dos versículos me está mostrando que pasó mucho tiempo. 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Caín, que era el agricultor, trajo un fruto de la tierra al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante?
mire acá, 7. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? ¿Acuerda de Malaquías? Si ustedes me traen el diezmo que me están robando, yo les perdono. Y les voy a abrir fuera de eso ventanas hasta que sobreabunde para ustedes. Aquí le estaba diciendo lo mismo a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Ese, si bien hicieres, está demarcando a mí en la escritura ahí que él estaba haciendo el mal, que estaba algo mal en él. Por eso el Señor dice, si bien hicieres, no serías enaltecido. O sea, si usted no está metido en el mal y está haciendo las cosas bien, pues vas a ser enaltecido. Pero él no estaba haciendo las cosas bien. Lo vimos allá en el 1 de Juan y también parte en Hebreos. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Si eso es lo que usted quiere, seguir en eso, pues siga en ese camino. 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y vuelve el Señor y le da una oportunidad para que se arrepienta. ¿Cuántas veces el Señor está viniendo ante ti, dándote oportunidad y seguimos dándole a lo mismo? Coqueteando con ese pecado, para arriba y para abajo. Y el Señor dijo a Caín en 9, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no sabe dónde estaba? Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Él mira lo que hay en los pensamientos de tu corazón. Pero era para darle la oportunidad de que Él confesara su pecado y el Señor lo perdonaría. Así como hizo hoy día, que se hizo carne y pagó un precio de muerte por usted y por mí en ese madero, para que aquel que se arrepienta, esa sangre que él derramó lo va a limpiar de pecado y el Señor lo va a perdonar. Así estaba haciendo allá, pero él dándole una oportunidad y le preguntan, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta fue una respuesta déspota, una respuesta de rebeldía, de grosería, de patanería. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, le dijo el Señor. Si hicieres el bien, serás enaltecido. ¿Qué hiciste con tu hermano? Eso es el momento hoy que el Señor está diciendo, ¿qué estás haciendo con tus manos? ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué estás haciendo con el don que yo te di? ¿Qué estás haciendo? ¿Le vamos a contestar al Señor de la misma manera? ¿Qué pasó aquí? Sencillamente, cuando el Señor vio a Abel, dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Normalmente una persona con un corazón no recto, un corazón que ama más el dinero, confía más en el dinero, confía más en el poder de la tierra que en el poder del Señor Jesús. Hubiese sido lo contrario. ¿Qué? ¿Cómo le voy a entregar la primera oveja que nace si yo no sé si de pronto esa oveja se muera en ese parto o esa oveja se me muera por una enfermedad y ya no tenga cómo reproducir más y cómo le voy a... No, él no pensó en eso, le dio la
lo primero que le salió del fruto de estos animales, sus primicias. Eso es fe, eso es confianza en el Señor Jesús. De eso se trata la ofrenda, de no mirar el valor de esas cosas que yo dejo de percibir, sino de dar el valor, lo mejor para otra persona, porque estoy agradando al Señor, porque en Hebreos 11:6 es clara la escritura, dice, porque sin fe es imposible agradar al Señor Jesús, es imposible. Es imposible. Por eso en el 11:4 dice que por fe Abel dio lo mejor. Por fe entregó lo mejor. Porque Abel sabía que la mejor manera de agradar al Señor Jesús es tener un corazón con mucha fe. Por eso ese pastorcito humilde allá fue nombrado rey, porque el Señor vio que su corazón era conforme al de él. Porque aquí Abel, también el Señor se dio cuenta que él tenía un corazón conforme al Señor. Y es lo que nosotros tenemos que procurar al ofrendar, tener un corazón conforme al del Señor. Y el Señor no busca lo suyo. ¿Me hago entender? Eso es lo que mostró aquí lo de Caín y Abel. Caín recogió quizás las lechugas que le sobraron o las que le salieron dañadas, porque ¿cómo le voy a entregar si yo estos productos los voy a vender? No había maldad en él, la maldad que hay en su corazón, porque lo malo no son las cosas de afuera, es lo que yo tengo en el corazón que hago que esas cosas sean malas. ¿Estamos? Entonces la ofrenda, mire para dónde va la ofrenda. Es un acto de fe. No es ningún negocio, socio. Es un acto de fe. Entonces, vámonos a la escritura, al libro de Marcos 12, que aquí va a ser algo opuesto, porque aquí Abel me está mostrando que él dio lo mejor, pero aquí aparentemente lo que la viuda va a entregar es algo que no tiene valor. Y es ahí exactamente en estos dos polos opuestos donde usted y yo tenemos que entender que no es de un valor económico, no es porque valga mucho o porque valga menos, es la intención de tu corazón. Es lo que le agrada al Señor. Es fe, que es que dependemos del Señor por poco que tengamos o por mucho que tengamos, es sencillamente que dependemos del Señor por fe. Por eso ofrendamos, por eso hay que ofrendar, para agradar al Señor, no para agradar a los demás, para agradar al Señor. Resulta que en la época del Señor Jesús, en la época de los discípulos de Jesús, en esos tiempos, antes de que el Señor también viniera en carne, las mujeres se pagaba una dote cuando un hombre quería tener como esposa a una mujer, precisamente para proteger a una mujer si el esposo llegase a morir o sencillamente la repudiase porque las mujeres no podían trabajar. Entonces ellos entregaban una dote, camellos, caballos, ganado, riquezas, oro, y se lo daban al papá en una forma es una dote, de tener un soporte económico para esta mujer. Pero hay mujeres que no tenían esa dote o sencillamente el hombre moría y la mujer quedaba sin nada, literalmente moría de hambre o se metía a la prostitución porque las mujeres no podían trabajar. Entonces, si el hombre no le dejaba algo con que sostenerse, podían morir. Aquí me muestra
a una viuda que, que no tenía nada más sino dos moneditas, que al cambio de hoy serían dos monedas de centavo de dólar, que son como 25 céntimos cada monedita. Notemos que el Señor Jesús, cuando estaba ya en el madero, María, la esposa de José, fue una sierva, prestó un servicio al Señor, era una ministra del Señor. Ministro significa servidor. Y cuando el Señor está culminando su presencia aquí en los hombres como dando testimonio de que era el Cristo el que vino, vio que María iba a quedar sola y en ese amor en la carne de hombre, de un hijo, le dice a María, mire que no le dijo madre, no, porque imagínense si nomás la idolatría que hay, que han puesto a la falsa María, que no es la que está en la escritura, sino a la María que está fuera, que le han inventado, que es más que el Señor, que hasta intercesora es y está por encima de Dios. No, la María que está aquí, ese siervo del Señor le dice el Señor Jesús, mujer, he a tu hijo, y le señala al apóstol Juan, que también estaba ahí cerca al sacrificio de la cruz o el madero. Y le dice a Juan, hijo, he ahí a tu madre. El Señor estaba encargándose de que a María no le faltase nada porque ella ya estaba viuda. José ya no estaba en el panorama, era viuda. La escritura muestra que José ya no está, significa que José ya había muerto y ella era viuda. Por eso el Señor se encargó de que esa viuda tuviera un sustento por medio del apóstol Juan. Con esto quiero decir, ampliar un poquitico lo que le está pasando a esta mujer viuda. Marcos 12:41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. La ofrenda es dinero. El diezmo no es dinero. Ya lo vimos. Echaba el dinero en la ofrenda del arca. Que si usted quiere dar el 10%, ya eso es asunto suyo. Pero el Señor nos dice que lo que usted le abunde en su corazón, no por necesidad ni por obligación. Porque el Señor lo que más ama de ti es que des con alegría, que dependas de Él, no de lo que estás dando. Entonces, dice que, y muchos ricos echaban mucho, ¿cierto? Muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mire cómo el Señor nos aclara que no es la cantidad de dinero, sino la calidad de tu corazón. Que no hay excusa por ninguna parte para ti ni para mí. Que la excusa es que no tengo trabajo. ¿Cómo voy a ofrendar? Falta de fe. ¿Cómo voy a ayudar si escasamente me gano el mínimo? ¿Cómo voy a ofrendar?
¿Cómo voy a ayudar si antes necesito ayuda? Ese es el pensamiento pobre espiritual, un pensamiento millonario, rico. Tiene sus manos para ofrendar. ¿Cómo? Ven, te ayudo. Ven, te doy una mano en esto. Tantas cosas que el Señor me está enseñando por medio de esto. Allá caí, Abel tenía ganado y ofreció lo mejor, sin, no porque le sobrase, porque era su primicia. Me llegó mi primer bendición de este animalito, se la entrego a mi Señor porque es de Él y Él me va a suplir. Él es mi herencia, Él es el que me da todo lo que yo necesito. Aquí esta mujer hizo un acto de fe grandísimo, enseñándonos por medio, Señor, por medio de ella, que no hay excusa para uno ofrendar, dar, para darnos un mensaje más grande todavía que dice ahí claramente que el que es fiel en lo poquitico, cuando tenga en lo mucho, también va a ser fiel. Y aquí está mostrando a estos ricachones que dan porque les sobra, pero donde les llegara a hacer falta, uy, no, 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 ahí sí no, porque esas personas, si son infieles en lo poco, teniendo mucho, peor. Así que, mis amados, este es un llamado grandísimo a que empecemos a despertarnos, a levantarnos en este aspecto de ofrendar, que es un acto de fe. Repito, no estoy haciendo campaña para recoger dineros de ninguna índole. Estoy exhortando a mis amados hermanos de Casa de Oración Torre Fuerte a que se levanten a ser como los discípulos del Señor Jesús, que tenían todas las cosas en común para que no le faltara nada a nadie. ¿Y cuántos años llevamos en Cristo Jesús y todavía siguen faltándole cosas alrededor a nuestra familia, a nuestros amigos, y vemos las personas como viven? Nosotros no nos inmutamos ni siquiera a llevarle un pan. Hagan el ejercicio, no esperando que el Señor sea un banco y les devuelva con intereses. Él ve la intención de tu corazón. Así que cuando des y cuando ofrendes, que tienes que empezar a hacer ese ejercicio porque es un ejercicio de fe. Hoy, hoy, no es mañana, hoy mismo, que te acostumbres, que el Señor te dio 100 pesos, 1.000.000, 20, uno, saque de ahí un poquito y le da a otro. Y ese otro, cuando reciba ese que le dieron, saque también de ahí un poquito y le da a otro. Es una cadena de bendición. Pero lo importante aquí es tener un corazón conforme al Señor. ¿En qué sentido? De que usted depende de Dios, del Señor Jesús, no depende de otras cosas. No te dé miedo soltar y entregar lo que el Señor te bendice y te da. Ofrenda. Si tú ves que tu hermano anda en un carrito destartalado, le falla mucho, dele una ofrendita para que lo mande a arreglar, para que le pueda funcionar medio añito más. Cómprele las llanticas que están gastadas para evitarle un accidente, que el carro no le patine por ahí cuando frene. Si usted ve que como que esos zapaticos del hermanito como que lleva, este tiene 20 pares y por eso le regalan uno y guarde otro más en vez de, hombre, me dieron unos zapatos nuevos, esos mismos zapatos nuevos voy y los doy a otro porque yo ya tengo ahí muchos. No coja los nuevos y los guarda para usted y entonces le voy de los viejos para el otro. No,
acuérdese que el Señor mira lo que hay en tu corazón. Así que levantémonos a ofrendar, que seamos testimonio de que somos seguidores del Señor Jesús, que amamos al Señor Jesús, que el Señor Jesús mora en nosotros, que sea un propósito para este año que viene, que crezcamos en amor, como en un principio dice la Escritura, amándonos unos con otros, ayudándonos unos con otros. Así que estemos en online, estemos pendientes. Ahora tenemos celulares, tenemos una cantidad de cosas que hace que nos podamos ver unos con otros. Una llamada es una ofrenda. ¡Pum! Manito, quería verlo, quería saludarlo, quería decirle que lo amo, hermana, esto, lo otro, aquí estoy, en que te puedo ayudar. Tantas cosas que el Señor nos ha dado en estos tiempos que no tenemos excusas para no estar ofrendando. Así que levantémonos a ofrendar. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga, los amo muchísimo. Mis amados, que tengan un excelente fin de semana y que el año nuevo que trae el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros sea de bendición para cada uno de nosotros y nuestras familias. Muchas bendiciones.